Para seguir viendo estas aventuras en Rumanía. Ahora nos vamos a la fortaleza Capidava. Después de recorrer el Museo de Constanța, dejamos atrás la costa del Mar Negro para adentrarnos en la Dobroja. Nuestro próximo destino nos espera a unos 75 kilómetros al noroeste, Capidava, una antigua fortaleza que aún hoy vigila las aguas del gran río Danubio. El camino nos lleva a través de una tierra de transición, la histórica Dobroja, encajada entre el Danubio al norte y al oeste, el Mar Negro al este y las llanuras que se abren hacia la actual Bulgaria al sur. Es un paisaje de fronteras naturales, un auténtico corredor entre mundos. Pues ya estamos en Capidava y ya nos instalamos. Hicimos un nuevo amigo perro. Nos encontramos junto a un ramal del Danubio y a mi izquierda, en esa pequeña elevación que se ve, está la fortaleza Capidava, a la cual hemos llegado para documentar. Y aquí estamos con Rasto, así le puse, es mi amigo perruno de Rumanía. Rasto. Luego desde que llegué se hizo mi compa y aquí me va a cuidar él. Rato le voy a dar de cenar, ya le di unas salchichas. Ahí está el río Danubio y acá atrás está la fortaleza. Ahorita ya cerraron porque cierran a las 4, pero mañana vamos a entrar desde temprano y ahorita voy a darle la vuelta. No pude volar el dron porque hay mucho viento y no me va a dejar volarlo libremente como quiero, entonces yo creo que vamos a esperar para mañana volar el dron y ahorita vamos a explorar la parte de fuera de la fortaleza. Por fin, después de un largo viaje, he llegado al sitio, pero ya estaba cerrado, así que solo me quedaba esperar hasta mañana para poder ingresar. Sin embargo, mientras recorría los alrededores, me encontré con el custodio, el señor Mircea, quien amablemente me permitió entrar unos minutos para apreciar la fortaleza durante la noche. Sin duda una oportunidad afortunada que no podía dejar pasar, y como verán, aproveché para tomar videos nocturnos. Pues aquí estamos en la Cetatea Capidava y estamos con los custodios del sitio arqueológico. Vamos a acampar junto a la fortaleza. Ya prendieron las luces, se ve muy bonito. La noche transcurre pacíficamente en esta lejana región de Rumania. Bajo la tranquilidad de este paisaje llega el momento de descansar, esperando que un nuevo amanecer dé paso a otra aventura. Al día siguiente nos dirigimos hasta la orilla del río Danubio para nadar en las aguas de uno de los grandes ríos de Europa y continuar descubriendo los paisajes que rodean esta histórica frontera natural. Vamos a echar nade aquí en el río Danubio junto a la fortaleza Capidava.
En este punto es donde vienen todos los locales a nadar, ya que el agua es tranquila. Ahorita está muy pacífico el río. Y es precisamente el Danubio el que da sentido a todo este territorio. Mucho más allá que un río, fue durante siglos una auténtica línea de vida y de defensa. A lo largo de sus orillas, Roma levantó una cadena de fortalezas, campamentos y puestos de vigilancia que funcionaban como una red continua de control. Desde aquí se protegía el imperio, pero también se observaba con atención constante cualquier movimiento de los pueblos guetas que habitaban la orilla opuesta. La presencia romana en Dobroya comenzó a consolidarse a finales del siglo I a.C., tras las campañas de Marco Licinio Craso entre los años 29 y 28 a.C. A partir de ese momento la región fue entrando progresivamente en la órbita de Roma hasta quedar integrada en el siglo I después de Cristo, dentro de la provincia de Moesia y más tarde en Moesia Inferior. Las antiguas ciudades griegas de la costa como Tomis e Istria no desaparecieron, sino que se transformaron adaptándose a un nuevo mundo romano que las conectaba con el resto del imperio. Al otro lado del Danubio se extendían los territorios de los guetas y los dacios. Para los romanos aquel era el espacio exterior a su frontera, un mundo que percibían como inestable y peligroso, aunque en realidad el río nunca fue una barrera absoluta. Hubo comercio, contactos, pero también incursiones y conflictos que recordaban constantemente la fragilidad de esta línea divisoria. La situación cambiaría de forma decisiva con las guerras de Trajano contra los dacios del 101, 102 y 105 al 106 después de Cristo, cuando Roma logró conquistar Dacia y empujar temporalmente su frontera más allá del Danubio. Es en este contexto de tensión, expansión y reorganización cuando surge Capidava, construida a comienzos del siglo II después de Cristo sobre una antigua fortaleza guetodácica. Se alza en un punto estratégico del río, dominando uno de sus pasos naturales. Desde aquí los soldados romanos no solo vigilaban el afluente, controlaban el pulso mismo de la frontera. Y ahora nos adentraremos al sitio para descubrirlo en primera persona y conocer más sobre su historia. Al ingresar a la fortaleza nos encontramos ante un recinto rectangular que mide 105 por 127 metros de largo. Sus murallas tenían más de 2 metros de grosor y alcanzaban originalmente entre 5 y 6 metros de altura. La defensa estaba reforzada por 7 torres de 10 metros de elevación, 3 rectangulares, 2 con planta de círculo y otras 2 con forma de herradura. La fortaleza contaba con una puerta principal de 2.5 metros de ancho, orientada hacia el sureste, que comunicaba el recinto con el exterior. Al atravesar la muralla se observa que las excavaciones han sacado a la luz los muros de las guarniciones, los cuarteles y otras estructuras que evidencian la intensa actividad que tuvo el recinto. Aquí se han identificado grandes almacenes y espacios de venta de vino y alimentos. La fortaleza no solo fue un puesto militar, sino también un importante centro de abastecimiento y actividad económica ligado a él. La presencia de viviendas y espacios de uso cotidiano fuera de las murallas demuestra que junto a la guarnición existió una comunidad civil. El asentamiento exterior contó con zonas de ocio, baños termales y otras construcciones que reflejan la importancia que tenía el sitio. La fortaleza romana cumplía una función clave. Los accesos que comunicaban las torres con el interior incluían pasajes abovedados de ladrillo, diseñados para el uso militar, aunque hoy están incompletos, permiten comprender el sistema defensivo y de vigilancia que tenía la fortaleza. Capidava se sitúa en un tramo estratégico del Danubio, sobre una ligera colina que permitía vigilar y controlar el tránsito fluvial, además de mantener comunicación con otras guarniciones cercanas. Contaba con un puerto desde el que partían tropas en caso de combate y llegaban embarcaciones con suministros y mercancías. Se ha identificado un muelle y zonas de almacenamiento junto al río. Así murallas, guarnición, almacenes, asentamiento civil y puerto formaban un sistema integrado en torno al Danubio. Sin embargo, la historia de Capidava es anterior a Roma. Su nombre es de origen guetodacio y la evidencia arqueológica indica una ocupación previa al fuerte romano entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo.
Fue bajo el emperador Trajano a inicios del siglo II después de Cristo, en el año 103, cuando se estableció aquí una fortificación romana durante las guerras dacias. En los siglos posteriores, Capidava fue destruida y reconstruida en varias ocasiones, mientras el asentamiento continuaba desarrollándose. Entre los siglos IV y V se levantaron nuevas estructuras, incluida una basílica romano-bizantina, reflejo de la expansión del cristianismo. El asentamiento siguió ocupado tras la caída del Imperio Romano hasta su abandono en el siglo IX tras invasiones nómadas. Posteriormente, en la época medieval, el lugar fue ocupado y fuera de las murallas existe una necrópolis correspondiente a este periodo. Lo que hoy vemos aquí es el resultado de décadas de investigación. Las excavaciones comenzaron en 1924 y desde entonces varias generaciones de arqueólogos han documentado sus fases de ocupación. Los muros actuales no son las estructuras originales intactas, sino restos consolidados, restaurados y en parte reconstruidos para facilitar su comprensión. Debajo se conservan distintas capas arqueológicas que permiten reconstruir su evolución histórica. Hoy en día, arqueólogos como el profesor Zeno Pinter de la Universidad de Sibiu, junto a sus colegas y estudiantes, continúan excavando nuevos sectores cada temporada. Cada campaña aporta nuevos datos, materiales, estructuras y restos aún enterrados. Capidava no fue solo una fortaleza romana, sino un sitio arqueológico con más de 1000 años de historia, desde la ocupación getodacia hasta la época romana, bizantina y medieval. Su historia está profundamente ligada al Danubio. Durante siglos el río fue su vía de comunicación, fuente de recursos y principal línea de defensa, conectando Capidava con el mundo romano y con el territorio más allá de su frontera. ¿Cómo estás, amigo? Yo sé que te lastimaste tu ala. Pobrecillo. Pues me encontré un pequeño gavilán herido y voy a tratar de llevarlo al campamento a ver si alguien lo puede ayudar allá, que lo lleven a algún veterinario o a algún lugar. Vamos a ver qué pasa. Lo iba a dejar a su suerte, pero voy a tratar de buena voluntad rescatarlo, a ver si allá donde lo voy a llevar al campamento con los arqueólogos ellos pueden contactar con algún veterinario o biólogo que se encargue de su cuidado, recuperación y posterior liberación. Y aquí vamos. Vas a estar bien, amigo, tranquilo. Si no te podemos llevar a ningún lado, te vamos a dejar otra vez. Pues ya pusimos al pequeño halcón en resguardo en esta caja con unos hoyos. Vamos a ver si mañana podemos contactar a alguien
que quien se pueda encargar de él, ya que ahorita es tarde. Y pues nos recomendaron que lo dejemos lo más tranquilo posible, a que descanse ahí y a ver qué pasa, esperemos sobreviva. Después de conocer Kapidava, nuestro camino continúa 27 kilómetros hacia el norte para conocer Harshova, donde se encuentra el sitio arqueológico de Carsium, otra fortaleza antigua que formó parte de la red de protección del Danubio en la época romana. Así que vamos para allá. Harshova es una ciudad ribereña situada en el margen derecho del río Danubio, en el distrito de Constanța, Rumania. Aquí se encuentran los restos de Carsium, una antigua fortaleza con una larga historia. Antes de convertirse en un puesto romano, esta zona estuvo ocupada por poblaciones guetodáceas, que perdieron este territorio ante las incursiones romanas y se desplegaron a la otra orilla del río o a posiciones más alejadas. La presencia romana se fortaleció en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Posteriormente, durante el mandato del emperador Trajano, la posición fue reforzada y adquirió mayor importancia dentro del sistema defensivo romano del Danubio. Esto ocurrió en un momento decisivo para la historia de la región. En el año 101 después de Cristo comenzaron las guerras de Trajano contra los dacios, que llevaron finalmente a la conquista total de Dacia por Roma. Las fortalezas y puestos militares situados a lo largo del Danubio fueron reforzados para proteger la frontera y servir como puntos de comunicación y abastecimiento durante estas campañas. Carsium ocupaba una posición especialmente favorable. La antigua fortaleza ya se encontraba sobre una elevación natural junto al Danubio, desde donde era posible controlar el río y las rutas de comunicación. Su ubicación también permitía establecer contacto con otras posiciones militares situadas a lo largo de la frontera. Pero Carsium no fue únicamente una fortaleza. Alrededor de ella igualmente se desarrolló un asentamiento donde vivieron soldados y población civil. Durante siglos fue atacada por distintas incursiones, por los godos en el siglo III después de Cristo, por los hunos en el siglo V después de Cristo y finalmente por los otomanos en el siglo XIV después de Cristo. Fue reconstruida y transformada en diferentes ocasiones durante su larga historia hasta su destrucción total. Lo que podemos observar actualmente. Cuando visité Carsium en julio del 2024, el lugar se encontraba en pleno proceso de investigación y restauración. Los arqueólogos y especialistas estaban trabajando en la consolidación de los restos de la zona de acceso a la fortaleza. En esta parte podemos observar los muros de una estructura relacionada con la entrada desde el Danubio, donde llegaban las embarcaciones. La propia forma de la colina creó una especie de garganta natural de protección que conducía hacia el interior y la zona superior o hacia la área portuaria. En aquel momento todavía podían verse los andamios utilizados por los trabajadores de restauración. Actualmente estas labores ya han concluido, permitiendo apreciar mejor los restos conservados. En la parte superior de la elevación todavía pueden distinguirse restos de lo que fue una antigua torre romana, además de diferentes muros y estructuras que han salido a la luz gracias a las excavaciones. También existen cavidades y espacios excavados en la propia colina que fueron modificados y utilizados como posiciones de vigilancia. La pendiente natural fue aprovechada y en algunos sectores modificada artificialmente para crear estos espacios defensivos. Lo interesante de Carsium es que gran parte de su historia todavía permanece bajo nuestros pies. Las excavaciones no solo permiten descubrir muros, sino también las diferentes capas de ocupación que muestran cómo este lugar fue transformándose con el paso de los siglos.
Hoy las ruinas de Hershova representan mucho más que los restos de una fortaleza romana, son la evidencia de un asentamiento que durante siglos estuvo ligado al Danubio, primero bajo las poblaciones locales, después como parte del sistema fronterizo romano y posteriormente durante las etapas bizantina y medieval. Una larga historia que, al igual que Capidava, no puede entenderse sin este gran río que durante siglos fue frontera, vía de comunicación y fuente de vida.